En este problema nos piden calcular el valor de esta expresión y nos dan como dato estas dos igualdades. Entonces, para resolver el problema vamos a repasar algunas leyes de exponente que nos va a servir para trabajar sobre todo con estas dos igualdades que tenemos aquí y poder calcular el valor que nos están pidiendo. Entonces vamos a repasar algunas leyes de exponente. Aquí tenemos, por ejemplo, la potencia de potencia. Esta es una ley de exponente que nos sirve para calcular el exponente final cuando tengamos una expresión así. Cuando tenemos b a la n elevado a la m, simplemente multiplicamos los exponentes, escribimos la misma base y ese sería el resultado. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos 3 al cuadrado elevado a la cuarta. Entonces, aplicando la ley de exponente, tendríamos que escribimos la misma base y multiplicamos los exponentes, 2 por 4. Entonces, el exponente final de 3 sería 8. Aquí 2 por 4 sería 8. Aquí también podemos ver que podemos escribir esta expresión de esta forma, así. 3 a la cuarta elevado a la 2. Podemos intercambiar los exponentes. Total, al final se van a multiplicar y nos va a salir el mismo exponente. El poder intercambiar los exponentes cuando tengamos aquí una potencia de potencia es importante a la hora de resolver estas igualdades. Nos va a servir mucho para poder resolver el problema. Entonces hay que recordar que podemos intercambiar los exponentes cuando tengamos una potencia de potencia. Otra ley que podemos recordar sería esta de aquí. Esta es una propiedad en la que una raíz puede ser expresada como un exponente fraccionario. Aquí tenemos raíz n de a la m. M, que es el exponente de a, queda donde está, y el n, que es el índice del radical, pasa a dividir al exponente. Entonces tendríamos un exponente fraccionario en vez de una raíz. Esa propiedad nos va a servir porque aquí estamos viendo raíces en una igualdad. Entonces nos va a servir a la hora de trabajar con esa igualdad. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos raíz sexta de 2 al cubo. Eso es igual a 2 elevado a la 3, que es el exponente de 2, sobre 6, que es el índice del radical. Aquí podemos simplificar, sacar tercia y tercia y tendríamos así, 2 a la 1 medio. Como tenemos 2 a la 1 medio, eso también lo podemos transformar a una raíz y sería así, raíz cuadrada de 2, porque el índice radical sería 2, no se escribe, se sobreentiende, y este sería el equivalente a este radical. Hay que recordar que podemos transformar esta raíz a un exponente fraccionario. Entonces, otra propiedad que tenemos que ver es esta de aquí. Cuando queremos introducir un factor dentro del signo radical, este factor ingresa multiplicando, pero elevado a un exponente que es igual al índice del radical. Aquí, por ejemplo, tenemos raíz n de a a la m, esa parte quedó igual, pero si queremos introducir b dentro del signo radical, va a aparecer b multiplicando, pero elevado a un exponente que es igual al índice del radical. Entonces, esa propiedad también tenemos que tener en cuenta porque aquí estamos viendo raíces. Entonces, de repente querramos introducir algún factor dentro del signo radical, lo va a hacer, pero elevado a un exponente igual al índice del radical. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos 2 por la raíz cuarta de 5 al cubo. Queremos introducir 2 dentro del signo radical. Entonces, esta parte queda igual, pero el 2 aparece dentro del signo radical elevado a la cuarta. Entonces, de esa manera podemos introducir algún factor dentro del signo radical. Aquí vamos a ver una propiedad también que nos va a servir. Aquí tenemos raíz n de a a la m. Este m, que es el exponente de a, puedo escribirlo de esta forma, fuera del signo radical, es equivalente. Entonces, eso nos va a servir a la hora que estemos trabajando en estas dos igualdades. Entonces, vamos a comenzar a trabajar con esta igualdad y luego trabajar con esta igualdad. Entonces, vamos a escribirlo. Aquí tenemos la igualdad, entonces lo que vamos a hacer es trabajar en los dos miembros de la ecuación para encontrar formas semejantes y poder igualar tanto la base como el exponente. Entonces, vamos a comenzar. Aquí estoy viendo que esta base que es x tiene como exponente x a la 9 y aquí esta base que es raíz cuadrada de 3 tiene como exponente raíz cuadrada de 3. Aquí yo lo puedo escribir así, raíz cuadrada de 3 elevado a la raíz cuadrada de 3. Entonces, si yo al otro lado de la ecuación consigo tener una forma, por ejemplo, así, a la a, que es una forma semejante, tanto la base como el exponente son iguales, aquí también, entonces puedo decir que a vale raíz de 3, por ejemplo, en este ejemplo que estoy poniendo yo. Entonces, eso es lo que voy a buscar aquí. Voy a buscar que esta forma sea semejante a esta forma y luego igualar tanto la base como el exponente. Entonces, lo que voy a hacer es elevar a la 9 a los dos miembros de la ecuación buscando esta forma.
buscando que las formas sean semejantes en ambos miembros de la ecuación. Entonces voy a elevar a la 9, ahí hemos elevado la 9 a ambos miembros de la ecuación. Aquí, en esta parte de aquí, voy a escribirlo de esta forma. Ya habíamos visto que es una propiedad. Puedo escribir el exponente de la raíz fuera de la raíz y tendríamos así. Aquí hemos sacado el exponente fuera de la raíz, es semejante a escribirlo así. Y aquí tendríamos potencia de potencia y aquí también potencia de potencia. Hay que recordar que todo esto es el exponente de x. Entonces cuando multiplique los exponentes voy a multiplicar 9 por x a la 9 y aquí 9 por la raíz cuadrada de 3. Entonces vamos a recordar la propiedad potencia de potencia. El resultado es la misma base y se multiplican los exponentes. Aquí voy a hacer eso, entonces tendríamos así. Aquí hemos escrito la misma base y hemos multiplicado los exponentes. X a la 9 por 9 y aquí también hemos escrito la misma base que es raíz cuadrada de 3 y hemos multiplicado los exponentes, raíz cuadrada de 3 por 9. Ahora aquí lo voy a acomodar, voy a escribir primero el 9 y aquí también voy a acomodarlo, voy a escribir primero el 9, pero aquí el 9 no lo voy a escribir así, sino que lo voy a escribir como 3 por 3. 3 por 3 es igual a 9, entonces vamos a acomodar los exponentes, tendríamos así. Aquí hemos escrito primero el 9 y aquí hemos escrito el 9, pero como 3 por 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 3, que sería todo el exponente de esta base que es raíz cuadrada de 3. Ahora que tenemos así la expresión, puedo agrupar esta parte. Total, como esto es potencia de potencia, se van a multiplicar y nos quedaría esta forma. Entonces puedo hacer eso. Aquí también puedo agrupar de esta forma, así, aquí. Total, esto sería potencia de potencia y se multiplicarían los exponentes y nos quedaría esta forma. Ahora que tenemos así la expresión, vamos a escribirlo así. Aquí ya lo hemos agrupado. Entonces, ahora que tenemos así la expresión, podemos ver que la base y el exponente son iguales aquí en esta parte de la ecuación. Aquí también tenemos que trabajar para tener una forma semejante. La base igual al exponente. Entonces, aquí tenemos raíz cuadrada de 3 elevado al cubo. Entonces, puedo escribir este exponente dentro de la raíz y ese 3 que está aquí fuera del signo radical, puedo hacer que ingrese dentro del signo radical, como ya habíamos visto en la propiedad. Entonces eso voy a hacer, este exponente 3 voy a hacer que esté dentro del signo radical y voy a hacer que este factor 3 ingrese dentro del signo radical. Vamos a recordar la propiedad. Aquí tenemos la propiedad. Cuando quiero ingresar un factor dentro del signo radical, este factor va a ingresar pero elevado al índice del radical. Entonces si yo quiero hacer ingresar el 3 dentro del signo radical, lo va a hacer como 3 al cuadrado porque el índice del radical aquí es 2. No se escribe, se sobreentiende. Entonces tendríamos aquí en esta parte 3, voy a escribirlo aquí, tendríamos así 3 multiplicado por 3 al cuadrado, ya dentro del signo radical. Y esta parte de aquí sería 27, porque esto sería 9 por 3, 27. Y aquí, si este 3 está dentro del signo radical como exponente, tendría 3 al cubo. Y tendría en esta parte de aquí, tendría raíz cuadrada de 27. Y habría conseguido lo que estoy buscando, una forma similar a la que hay en el otro lado de la ecuación. Entonces vamos a escribirlo. Aquí ya lo hemos escrito, raíz cuadrada de 27 elevado a la raíz cuadrada de 27. Entonces las formas son semejantes, entonces puedo decir que x a la 9 es igual a la raíz cuadrada de 27. Aquí lo hemos escrito. Aquí tenemos ya casi el valor de x. Vamos a trabajar para que este 9 desaparezca. Lo que vamos a hacer es sacar raíz novena a ambos miembros de la ecuación y con eso vamos a eliminar el exponente. Pero si yo quiero sacar raíz novena, también puedo escribir esa raíz como un exponente fraccionario. Vamos a recordar esa propiedad. Si tengo la raíz n de a a la m, puedo escribir esta raíz como un exponente fraccionario. Entonces yo lo que quiero sacar aquí es raíz novena a ambos miembros de la ecuación. O sea, lo que quiero escribir es así. Raíz novena de todo esto que está aquí, de x a la 9, para que el exponente se anule con la raíz. Y aquí también tendría que hacer lo mismo. Raíz novena de raíz cuadrada de 27. Pero esta raíz yo lo puedo escribir como un exponente fraccionario. Entonces voy a escribirlo como un exponente fraccionario. Entonces elevo este x a la 9, lo elevo a 1 sobre 9, que es la raíz novena. Y aquí también hago lo mismo. Esta raíz cuadrada de 27 lo he escrito de esta forma también, aplicando esta propiedad. Esto lo he escrito así. Lo voy a escribir aquí para verlo. La raíz cuadrada de 27 lo he escrito así. 27 es 3 al cubo, raíz cuadrada. Y este índice radical va a pasar a dividir al exponente y tendríamos así 3 elevado a la 3 sobre 2. Esta forma es equivalente a esta forma.
Es por eso que he escrito de esta manera y lo he elevado a 1 sobre 9, que es la raíz novena. Entonces, teniendo así la expresión, puedo simplificar aquí se puede simplificar, y aquí también podría simplificar, porque este está multiplicando. Voy a escribirlo aquí para verlo. 3 elevado a la 3 sobre 2. Aquí los exponentes se multiplican, porque es potencia de potencia, es propiedad, es una ley de exponente, por 1 sobre 9. Aquí puedo simplificar tercia y tercia, nos quedaría 3. Multiplico aquí las fracciones, 1 por 1, 1, 2 por 3, 6. Y nos quedaría así. X, ya sin exponente, igual a 3 a la 1 sobre 6, como nos quedó aquí en esta parte. Pero este 1 sobre 6, que es un exponente fraccionario, es igual a la raíz sexta de 3. Entonces ya tenemos el valor de X, nos faltaría calcular el valor de Y. Pero ya tenemos el valor de X, entonces vamos a utilizarlo para calcular el valor de Y. Aquí tenemos la otra igualdad. Aquí tenemos y igual a x a la 1 sobre y a la x. Entonces, como ya sabemos el valor de x, podríamos reemplazarlo, pero todavía tenemos una expresión bastante laboriosa de trabajar aquí. Si vemos aquí este exponente, esta es una raíz, porque este es un exponente fraccionario. Entonces, lo que voy a hacer yo, para eliminar esta raíz aquí en esta parte de la ecuación, voy a elevar a un exponente que sea y a la x, de tal manera que el exponente y la raíz se elimine. Entonces vamos a hacer eso, vamos a elevarlo. Aquí hemos elevado y a la x, y aquí también. Toda esta parte de aquí lo he puesto entre paréntesis y lo estoy elevando a este exponente. Aquí tendríamos potencia de potencia, se multiplicarían los exponentes, y al multiplicarse esta expresión se simplifican porque se están multiplicando, uno está en el denominador y el otro está en el numerador, se simplificarían y tendríamos la expresión así. Y a la x igual a x. Pero recuerda que ya sabemos el valor de x, entonces podíamos reemplazarlo fácilmente. Además, esta expresión es conocida. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos una expresión de esta forma, a a la a a la a a la a a la b igual a b, entonces es porque a es igual a la raíz b de b. Si a toma este valor, la igualdad se va a cumplir. Si tendríamos aquí que a vale b, vamos a escribirlo aquí, raíz b de b elevado a la b, este b se simplifica con este índice radical y tendríamos b. Y lo mismo sucedería aquí y aquí y aquí, y finalmente nos quedaría b igual a b. Se cumpliría la ecuación. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Tenemos y a la x igual a x. Entonces el valor de y sería raíz x de x. Si y toma este valor, la igualdad se cumpliría. Entonces ya tenemos el valor de y, porque x se conoce. Entonces, podríamos reemplazar el valor de x a y y calcular el valor de y. Vamos a escribir esa raíz como exponente fraccionario, así. Ahí tendríamos el valor de y. Como te repito, podríamos reemplazar el valor de x porque ya lo conocemos y calcular el valor de y. Pero como nos están pidiendo calcular esta expresión, y elevado a la 3x, lo vamos a dejar así y lo vamos a reemplazar más bien aquí, para que el x se pueda simplificar con el x que aparece en el otro lado de la ecuación. Entonces vamos a reemplazarlo. Aquí hemos reemplazado el valor de y vale esto, aquí está y, esto es y, lo hemos reemplazado, y el exponente es 3x. Como aquí tenemos potencia de potencia, podemos aplicar la ley de exponente que hemos visto y tendríamos así. Multiplicaríamos los exponentes, 1 sobre x por 3x. Este x que está en el numerador se simplificaría con este x que está en el denominador y nos quedaría 1 por 3, 3. X a la 3. Eso sería en el fondo lo que estamos buscando, x al cubo, porque lo que queríamos calcular era y a la 3x. Pero reemplazando y simplificando nos ha quedado x al cubo. Entonces, si yo calculo x al cubo, habré calculado lo que me están pidiendo. Entonces, vamos a ahora sí reemplazar el valor de x que ya habíamos calculado. Vamos a recordar el valor de x. X era 3 elevado a la 1 sexto o la raíz sexta de 3. Entonces lo reemplazamos y tendríamos así, aquí está pasando x, todo esto es x, toda esta parte que está dentro del paréntesis es x al cubo, aquí está el exponente. Y lo que tendríamos que hacer aquí es potencia de potencia, multiplicamos los exponentes y ya tendríamos el valor que estamos buscando. Aquí hemos multiplicado 1 sexto por 3, simplificamos, tendríamos 3 a la 1 medio, pero este 1 medio, que es el exponente de 3, nos está indicando raíz cuadrada, entonces tendríamos la raíz cuadrada de 3, y ese sería el resultado que estábamos buscando, que nos habían pedido calcular.